La estación de tren estaba envuelta en un silencio pesado, casi sagrado, roto solo por el sonido rítmico de las ruedas de hierro que chirriaban sobre las vías a lo lejos. El cielo, cubierto por densas nubes, parecía contener la respiración junto con todos los presentes. Era como si el mundo estuviera en espera, esperando el momento en que todo cambiara. En el andén, entre soldados uniformados y madres con pañuelos blancos, una pareja se quedó quieta, mirándose con una intensidad que solo quienes conocen la urgencia del adiós pueden entender. Sostuvo con fuerza su sombrero militar. Tenía los dedos rojos por el frío, pero la presión era más que física. Era el esfuerzo por mantener el control, por no ceder a las emociones. Su nombre era Leonidas, joven, de rasgos firmes y ojos que parecían llevar el peso de muchas vidas, aunque solo tenía 24 años. Frente a él estaba Anya, su prometida. Su cabello castaño estaba recogido en un sencillo moño y un chal de lana cubría sus delicados hombros. En sus ojos, sin embargo, fueron lo que más destacó, grandes, húmedos, pero firmes. En ella no quería llorar, no en ese momento o no delante de él. Llevaban allí casi media hora, inmóviles, sin apenas tocarse. A su alrededor, el mundo parecía estar en movimiento, soldados abordando, madres besando a sus hijos, niños aferrándose a las piernas de sus padres, pero estaban congelados dentro de su propia burbuja silenciosa. ¿Me escribirás?, preguntó con voz ronca, casi un susurro. Él, incapaz de responder de inmediato, miró a su alrededor, como buscando una salida, una manera de detener el tiempo. Sabía que ese momento exacto, nunca volvería a suceder. No de la misma manera, no, con esa inocencia aún intacta. Promesa, insistió, con un temblor en la voz. Lo prometo, dijo finalmente. Todos los días. Si puedo, Anne, pero si no puedo. Ella puso un dedo sobre sus labios. No digas, Anne, lo sé. Se le hizo un nudo en la garganta. Era como si cada palabra que no dijera en ese momento se convirtiera en un peso dentro de mi pecho. Y sin embargo, había tanto que decir y tan poco tiempo. Quería decir que tenía miedo, que no había dormido la noche anterior, que pensaba en ella todo el tiempo, que, más que luchar por su patria, lucharía por volver a ella. Pero todo esto parecía pequeño comparado con la grandeza del silencio que los rodeaba. La locomotora silbó, un sonido estridente que rasgó el aire como un presagio. Los soldados comenzaron a avanzar hacia los carruajes. Leonid miró el tren y luego volvió a mirar a Anyang. La despedida era inevitable. Había llegado el momento. Ella dio un paso adelante, parándose tan cerca que él podía oler el suave aroma a lavanda que siempre llevaba. Sus ojos rogaban por algo que él aún no le había dado, a un gesto, una certeza, a un beso. Pero él dudó. La emoción, las prisas, el miedo de no poder marcharse si la besaba. Todo ello detuvo sus movimientos. En lugar de un beso, fue un abrazo contenido, demasiado fuerte, como si intentara pegar su alma a la de ella. Su rostro se presionó contra su pecho, y por un breve momento, todo a su alrededor desapareció. Volveré, le susurró en el pelo. Esperaré, respondió ella, con voz firme. No fue una promesa, fue una decisión. Luego, se alejó, dio unos pasos hacia el tren y se detuvo. Miró hacia atrás. Ella todavía estaba allí, con su chal bailando al viento y sus ojos fijos en él, sin pestañear. Él sonrió con esfuerzo. Quería volver, correr hacia ella, besarla con toda la intensidad que había guardado durante tanto tiempo. Pero el tren ya estaba en marcha. Ella levantó una mano. Él correspondió. Y así quedaron ambos cuerpos distantes, conectados por un hilo invisible, hecho de amor, dolor y un beso que no sucedió. Ese beso que no se dio en ese momento se convertiría en el centro de todo el anhelo. Un gesto no vivido, pero sí recordado. Un beso que no existió, pero que por eso mismo se volvería eterno. El silencio antes de la tormenta contenía un amor que, aún sin palabras, ya lo sabía todo sobre las despedidas. Leonid entró en el carruaje. Anya no se movió. El tiar parche y, entre el acero de las vías y el soplo del viento, el beso que faltaba quedó suspendido en el tiempo esperando a ser escrito. La locomotora desapareció lentamente en el horizonte, dejando tras de sí no solo el humo y el ruido metálico de los rieles vibrantes, sino también un rastro de promesas silenciosas. Anya permaneció inmóvil en el andén hasta que el último vagón se perdió.
De vista sus ojos seguían fijos en el lugar donde había desaparecido el rostro de Leonid, como si, manteniendo la mirada fija, pudiera evitar que el tiempo se llevara lo que más amaba. Ella no lloró. Anagi, no. Las lágrimas eran un lujo que todavía no se permitía. El corazón latía aceleradamente, apretado entre el dolor de la separación y la certeza de que algo había quedado atrás. Ni una carta. No es un objeto, Anne, pero un beso. Un gesto sencillo, cotidiano, pero que en ese contexto se convirtió en símbolo de todo lo que no se dijo, de todo lo que aún faltaba por vivir. Leonid, a su vez, sentado junto a la ventanilla del tren en marcha, miraba pasar el paisaje con un vacío creciente en el pecho. Los árboles desfilaban como figuras, los campos parecían demasiado vastos para contener la angustia que lo carcomía por dentro. Su mano todavía temblaba ligeramente, no por el frío, sino por la sensación de que algo esencial se le había escapado, algo que no se podría recuperar fácilmente. Era como si, al no besarla, hubiera dejado una parte de sí mismo con Anya, una parte que ahora le dolía como si se la hubieran arrancado. Pero había algo en sus ojos que él no podía olvidar, algo que aún lo mantenía completo, incluso en medio de ese adiós sin contacto, una mirada que decía: vuelve con vida. Dicho esto, no te pierdas. Eso decía todo lo que las palabras no podían hacer en aquella temporada, asfixiada por las prisas. Durante el viaje, Leonid sacó una pequeña libreta del bolsillo interior. Teisush era un objeto sencillo, con cubierta oscura y páginas amarillentas. Allí comenzaría a escribir todo lo que no podía decir y todo lo que quería que ella supiera, si el destino era cruel con ella. En la primera página, dudó. La punta del lápiz tocó el papel, pero ninguna palabra parecía suficiente. ¿Cómo plasmar en frases qué mirada sellada con tanta fuerza? ¿Cómo traducir la ausencia de un beso en algo que se pueda salvar, revivir, sentir? Respiró hondo y simplemente escribió: Anya, si pudiera volver, te habría besado, pero había algo más urgente en prometer, con mis ojos, que volvería. Esa era mi manera de decirte que te amo. Del otro lado, días después, Anya estaba sentada sola en su habitación, con el chal todavía sobre los hombros. El silencio de la casa era un eco de la estación en un espacio donde el tiempo parecía moverse de manera extraña, donde cada segundo se prolongaba como una eternidad. Se levantó y se dirigió al pequeño estante donde había una caja de madera. En su interior colocó un pañuelo, una fotografía descolorida de Leonid y un sobre en blanco. La carta aún no había llegado, pero sabía que llegaría. Esa noche, acostada en la cama con las manos entrelazadas sobre el vientre, Anya cerró los ojos y recordó la mirada de él. Había algo en la forma en que la miró antes de subir al carruaje. No fue solo un despido, fue una entrega. Era como si le hubiera dejado una misión a mantener viva la esperanza hasta su regreso. No sabía que esa mirada se convertiría en su ancla en los meses venideros. No sabía que, cuando todo se desmoronara, sería ese momento, ese intercambio de silencios intensos, el que la mantendría en pie. Pero en ese momento ella lo sintió. Sintió que Leonid le había dado algo más poderoso que las palabras o las promesas. Le había confiado el peso de su reencuentro, y ella no fallaría. Mientras tanto, la guerra empezó a mostrar su cara cruel. Leonid y sus compañeros atravesaron territorios fríos y embarrados, azotados por el miedo y la tensión. Pero llevaba la mirada de Anya consigo como una armadura. Escribí siempre que pude. Cartas cortas, otras largas, todas partiendo del mismo impulso en recrear con palabras lo que no pudo vivir ese día. Cada carta era un pedazo de ese beso negado, una reconstrucción, una promesa que se renovaba con cada frase, como si, al escribir, estuviera garantizando que todavía había tiempo, que el beso todavía podía darse. La promesa fue hecha, no en el papel, sino en el reflejo de las miradas intercambiadas. Allí vivía la fidelidad más pura, la expectativa más sincera, un pacto entre dos mundos separados por batallas, pero unidos por un recuerdo que resistió a todo. Anne, el momento en que los ojos hablaron más que los labios. Y aún sin haberlo tocado, aún sin haberlo besado, algo había quedado sellado allí. Algo más fuerte que el tiempo, más resistente que la distancia, más duradero que la guerra, algo llamado amor. El campo donde ahora vivía Leonid era todo lo que no era el amor. Frío, duro, impredecible. Aún no se había enviado ninguna carta, no por falta de ganas, sino porque, cada vez que me sentaba a escribir, el silencio que quedaba del último abrazo parecía más fuerte que cualquier palabra. Era como si,
Al no besar a Anya, los hubiera condenado a ambos a un vacío que ninguna carta parecía capaz de llenar. En el alojamiento improvisado, iluminado por una lámpara de queroseno, se quedó mirando el cuaderno. Estaba igual que en el viaje, pero ahora sus bordes estaban arrugados y la cubierta manchada de arcilla seca. Los dedos vacilaron, como si cada intento de escribir fuera una delicada cirugía en el corazón mismo. Pensaba en ella con una frecuencia casi enfermiza. No había noche en que el rostro de Anya no apareciera en su mente, envuelto en esa suave luz de la estación, mirándolo como pidiéndole, sin palabras, que no lo olvidara Ann, y no lo olvidó. Al contrario, estaba en todo Anen, en el sonido apagado de los disparos a lo lejos, en la rigidez de la nieve que cubría los campos, en el vacío entre las órdenes militares. Esa noche, sin embargo, supo que necesitaba escribir, no para él, sino para ella, porque tal vez ella estaba esperando. Quizás, en ese mismo momento, ella estaba sentada en su cama, abrazando su propio silencio. Buscando entre sus recuerdos un poco de lo que quedaba de él, él respiró hondo, cogió el lápiz y empezó en ojos. Todavía no sé por qué no te desean todo. En mí lo deseaba, pero había algo dentro de mí, un miedo tal vez, de que al besarte no pudiera salir ni necesitaba irme. Lo necesitaba porque era lo correcto, pero nada en mí quería irse. Se detuvo, miró la sábana y sintió que le ardía la garganta. ¿Cómo es posible que unas simples palabras, tan pequeñas, duelan tanto? La carta no era una explicación. Ann fue un intento, una petición de perdón por aquello que no siempre se puede controlar. En Leonid había un deseo urgente de tocar a Anya con palabras, ya que no podía hacerlo con los labios. Continúan ahora, en medio de todo esto, solo pienso en lo que dejé atrás. No hablo de la ciudad, de la paz, de la cama calentita. Hablo de ti, hablo de nosotros dos, todo lo que teníamos y que por miedo dejé escapar entre mis dedos. Te miré, te abracé, pero no dije lo principal. No dije que te amo como quien ama la última oportunidad de ser feliz. Como quien ama, sabiendo que podrá ser feliz. No tuve otra oportunidad. Y sin embargo, me quedé en silencio. Las palabras se hicieron más rápidas, como si, una vez abiertas, las compuertas de la memoria, todo saliera a borbotones con fuerza. El dolor que sintió no procedía de la guerra. Provino del beso ausente, del toque no dado, de la despedida incompleta. Si tuviera 5 segundos más, si el tren hubiera llegado tarde, si hubiera sido más valiente. Leonid cerró los ojos y la vio a Anya, los ojos firmes, cara inclinada hacia arriba, esperando, y él, necio, vacilante, su pecho se contrajo por la culpa. La guerra le quitó muchas cosas a un hombre en su juventud, su sueño, su seguridad. Pero lo peor de todo fue esto, la certeza de que el tiempo no vuelve. Por eso, en esa carta, se desnudó. Ya no se trataba de escribir para consolar. Estaba escribiendo para que ella supiera lo que había vivo dentro de él, incluso en medio de la muerte. Era su manera de decir que aunque la guerra le robó los días, no le robaría la verdad. Mereces saber que te amo con la fuerza de quien se enfrenta cada día a lo imposible. Que el beso que no te di me acompaña. Que arde en mis labios. Que cierro los ojos cada noche y te beso en silencio. Este beso, Anya, será tuyo. Incluso si no vuelvo. Incluso si no vivo para entregarlo. Ya es tuyo y está escrito aquí, donde nadie podrá borrarlo. Dobló la joya. Firmó con manos temblorosas. Lo guardó en el sobre. Al otro lado del mundo, Anya aún no lo sabía, pero esa carta estaba en camino. Y, con ello, no vendría solo la confesión de amor, pero el peso de las palabras que no se dijeron cuando fue posible. Arrepentimiento sincero. Y el beso que no nació en los labios, pero que aún así llegaría en el beso escrito. La noche era fría, silenciosa, como si hasta la guerra se hubiera detenido a respirar. El campamento improvisado durmió, pero Leonid permaneció despierto. El cuerpo exhausto deseaba descanso, pero la mente inquieta exigía una carta. Mas Ann, no se trataba de disciplina, no por costumbre, fue una necesidad, una urgencia que lo carcomía por dentro en rescatar, a través de la escritura, lo que la realidad le había negado en el beso. No sabía si esa sería su última carta. La guerra era demasiado impredecible para prometer beneficios, pero sabía que todavía había algo que escribir, algo que no encajaba en las instrucciones o informes del frente. Fue íntimo, era sagrado. Fue el beso que no dio. Tomó el cuaderno, ahora con varias páginas ya llenas. En una hoja de papel nueva,
Comenzó a escribir como si estuviera frente a Anya, como si ella estuviera allí, sentada frente a él, esperando, como en ojos. Cierro los ojos e intento volver al momento en que nos despedimos. La estación, el sonido del tren, el viento frío que nos golpea la cara, todo sigue vivo aquí. Pero lo que más duele es recordar lo que no hice, del beso que quedó atrapado entre mis miedos y las prisas de irme. Ese beso, amor mío, no ha desaparecido. Él está aquí, y en esta carta es donde vivirá. Las palabras fluyeron con un ritmo diferente esa noche. No hubo prisa, no hubo miedo, simplemente cierto. Sari, los ojos muchas veces desde aquel día ni cada vez te besé lentamente, con cuidado, con anhelo. Toqué tu rostro con manos que ahora empuñan un arma, pero que antes solo sabían acariciar. Besé tu frente, tus ojos, tu boca. Fue en ese beso, Anya, que te di lo que no tuve el valor de decir, aunque eres la paz que busco en medio de la guerra. Leonid se detuvo. El sonido distante de un pop resonó por las colinas, pero él no se movió. Allí, en ese papel, estaba entregando no solo un gesto, sino un pedazo de su alma. Escribo este beso porque tengo miedo de no poder dártelo en persona. Y sí, por alguna razón, no vuelvo. Quiero que sepas que es tuyo. Ann siempre lo fue. Este es nuestro beso. Anya, no los que entran corriendo por miedo a que se vaya el tren, sino el beso que das con todo el corazón, con los ojos cerrados, con la certeza de que hay amor suficiente para cruzar el tiempo. En la carta, describió en detalle ese momento imaginado. Dijo que le habría sostenido la cara con ambas manos, que le habría inclinado suavemente la cabeza, que le habría dejado los ojos al final, porque sabía que sería demasiado difícil decirles adiós. Y luego, finalmente, habría presionado sus labios contra los de ella, no como una despedida, sino como una promesa. Henry, encuentro temprano. Y si el destino es cruel conmigo, Anya mía, que al menos te llegue este beso escrito, que te encuentre en un día tranquilo, que estés junto a la ventana, tal vez con un rayo de sol tocando tu rostro. YQ, al lier. Estas palabras sientas la ternura que guardé para ti, porque el amor no es solo lo que experimentamos, también es lo que escribimos, lo que sentimos, lo que dejamos entre las líneas del tiempo. A la Leonid le temblaban las manos, pero no por el frío. Few emotion. Era el peso del amor que llevaba y que, allí, fluía sobre el papel como bálsamo y confesión. Dobló la carta con cuidado, como si acunara un tesoro, lo colocó en un sobre y lo selló con las iniciales de su nombre. En el reverso, escribió una frase sencilla para que nunca lo olvides. A nuestro beso vive aquí. Sabía que no había manera de garantizar que esa carta llegaría. Las fronteras eran frágiles, los mensajeros arriesgaban sus vidas y la guerra devoraba incluso los sentimientos. Pero había una fe silenciosa en Leonid en que, incluso si el mundo se acabara, esa carta tendría la fuerza para encontrar su camino. Al otro lado del mundo, Anya seguía esperando. Pasé mis días entre puntadas y silencio. Las cartas anteriores se guardaban cuidadosamente dentro de una caja de madera. Los leyó y releyó, pero sabía que todavía faltaba algo. Faltaba ese beso, ese gesto. Y pronto, sin saberlo, tendría en sus manos lo que él no podía darle en persona. Un beso, en escrito en una carta. Si hasta ahora has sentido que se te hunde el corazón con cada palabra escrita por Leonid, entonces eres parte de los que todavía creen que el amor verdadero resiste el tiempo, la distancia e incluso la guerra. Entonces, si esta historia te conmovió de alguna manera, devuélvele este momento con un simple gesto de deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Esto demuestra que todavía hay personas que valoran historias reales, profundas e inolvidables, como esta. Y ahora, respira hondo, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo reaccionó Anya cuando recibió la carta que contenía el beso que nunca ocurrió. Una lectura que transforma la memoria en presencia y las palabras en reencuentro. Prepárate a lo que viene después. Te sacudirá aún más en la carta. Llegó un día nublado, de esos en los que el viento pasa por las rendijas de la ventana como si llevara mensajes del pasado. Anya estaba en la cocina, doblando con cuidado paños de cocina recién planchados, cuando oyó un golpe en la puerta. Era el cartero, el mismo de siempre, con la mirada cansada, pero una leve sonrisa en los labios. Simplemente le entregó el sobre y asintió. No hubo palabras. No fue necesario. Al ver el remitente, el corazón de Anya dio un vuelco. De Anya se llenaron de lágrimas. Había escrito sobre el beso que no sucedió. Ella leyó cada palabra como si fuera un aliento,
que saliera directamente de su pecho. Era como si él estuviera ahí, a tu lado, susurrando cada frase. Las descripciones eran tan vívidas, tan sensibles, que Anya cerró los ojos por un momento y se permitió sentir. Y de repente, él estaba allí. Leonidas, frente a ella, ojos firmes, manos temblorosas, corazón expuesto. El beso, que hasta entonces solo existía en él. Recuerdo de una oportunidad perdida. Ahora tomó forma en ritmo. Estaba en las palabras, interlineadas en las pausas, escondidas en los silencios entre una frase y otra, y fue tan real como si hubiera sucedido. He cerrado los ojos muchas veces desde ese día, y cada vez te besé. Esas palabras resonaron como música, como si, finalmente, hubiera una respuesta a lo que había sentido desde el momento en que él se fue. La ausencia de ese beso había sido una carga, un peso sutil, pero el tipo de carta que no se guardaba en una sola caja. Estaba destinado a ser leído todo el tiempo, al siempre sentido. Vive siempre se levantó, se acercó al espejo y miró su propio reflejo. Por primera vez en semanas, sus ojos se iluminaron en vivo. Había más que anhelo. Hubo presencia, su presencia, aunque sea lejana. La certeza de que su amor no estaba suspendido en el tiempo, en él estaba sucediendo, por páginas en palabra por palabra. Esa noche, antes de irse a dormir, Anya escribió una respuesta. Nambo usó muchas palabras, lo suficiente para hacerle saber que la carta había llegado, que el beso había sido recibido, que, incluso escrito, se sentía con la intensidad de un roce. Leónidas, leí tu carta como si estuviera viviendo un sueño. El beso que escribiste me llegó como si hubiera atravesado el tiempo. Y créeme, yo también cierro los ojos y te beso. Regresa a mí, para que esta vez este beso no se quede en el papel. Dobló la hoja con cuidado y la colocó en un sobre nuevo. Mañana lo enviaría. Pero por ahora lo dejó sobre la mesa, junto a una flor recogida del jardín. Un pequeño homenaje al amor que, a pesar de estar ausente, creció. Anya no sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa: a lo que estaba escrito entre esas líneas no era solo deseo, fue una promesa, era verdad, y más que nada, fue el recuerdo. Porque hay besos que se roban en la oscuridad, hay besos que se pierden en las prisas, y hay besos que, aunque nunca se den, siguen vivos, porque fueron escritos con suficiente amor para resistir el tiempo, la distancia y hasta el olvido. Los días siguientes a esa carta fueron diferentes para An Yang-se. Despertó más temprano, como si su cuerpo estuviera esperando noticias antes de que su mente recordara que todavía había guerra. Iba al buzón todos los días, aunque sabía que las cartas no seguían un calendario, pero lo que la mantuvo adelante fue simple en la esperanza. La respuesta que había enviado a Leonid contenía pocas palabras, pero todas eran ciertas. Necesitaba escribir mucho. Le bastó saber que había sentido el beso, que lo llevaba en el pecho como un relicario. Aún así, la espera por un regreso se ha convertido en una constante insoportable. El tiempo entre una carta y otra parecía una eternidad. Pasaron los días, luego semanas, y nada. La ansiedad se convirtió en silencio. En silencio, por miedo. Y miedo en una angustia difícil de soportar. Anya empezó a imaginar 1000 escenarios. ¿Y si lo hubieran trasladado? ¿Qué pasaría si estuvieras herido? ¿Qué pasaría si no hubiera recibido tu respuesta? ¿Y si, peor aún, hubiera sido derrotado por la guerra? El miedo era un veneno lento. Intentó distraerse con las tareas del hogar, cosechar, leer libros viejos, pero nada funcionó del todo. Había un vacío en su rutina, la ausencia de las palabras de Leonid. Sin embargo, incluso sin respuestas, siguió escribiendo cartas que tal vez nunca se envíen o que tal vez nunca se lean, pero escribir era la única manera de seguir sintiéndome conectado con él. Era el hilo invisible entre dos mundos, el de ella, tranquilo y silencioso, y el suyo, violento e incierto. En cada carta depositó fragmentos de su recuerdo en el día en que se conocieron. El primer contacto de manos, la primera vez que él le habló de la guerra y, por supuesto, la estación de tren, el casi beso y la promesa hecha solo con sus ojos. Al escribir se resistía. Y fue al día 36 sin noticias cuando, finalmente, llegó una nueva carta. El sobre estaba roto por un lado y manchado de regresar a casa. Supe en ese momento que no solo estoy luchando por sobrevivir, estoy luchando por besarte de nuevo. La nueva carta de Leonid no menciona fechas ni retornos, pero estaba lleno de emoción. Una emoción que parecía, de algún modo, premonitoria. Había una urgencia diferente en ella, un tono de despedida,
aunque sutil, como si supiera que tal vez no podría volver a escribir. Si esta es mi última carta, Anya, que sea un altar a nuestro amor. Anya contuvo la respiración, mientras, mano en el fondo del sobre, efectivamente había un pétalo seco, pequeño, de color descolorido, frágil, pero con la fuerza de un símbolo. Lo sostuvo contra su pecho y lloró. Por primera vez, dejó que el llanto llegara sin restricciones, el grito que había guardado desde la estación. No ha sucedido desde el beso. Dobló la carta con cuidado, lo colocó dentro de la caja donde ya había otros, pero este no era uno más. Fue diferente, sabía a adiós. Y ese día, al anochecer, Anya se sentó durante mucho tiempo junto a la ventana. El sol tiñó el cielo de naranja y oro. En su mano, el pétalo descansaba como si estuviera dormido. Ella aún no lo sabía, pero esa había sido realmente la última carta, el último y el más inolvidable. Era una mañana como cualquier otra, pero había una sensación extraña en el aire. El cielo estaba demasiado despejado. El silencio en la calle era incómodo e incluso los pájaros parecían cantar en tonos más bajos. Anya se despertó temprano, como siempre lo hacía desde que empezaron a llegar las cartas. Su primera acción fue mirar la mesa donde guardaba la caja con la última correspondencia de Leonid, una especie de ritual silencioso que la hacía sentir cercana a Elan, pero ese día algo sería diferente. Alrededor de las 10 de la mañana oyó que llamaban a la puerta. 2, breves y secos. Golpes que no llegaban con el ritmo habitual del cartero ni con la ligereza de un visitante. Fueron duros en oficiales y en lo más profundo de su corazón lo sabía. Cuando abrió la puerta, vio a 2 hombres uniformados. Uno de ellos sostenía un pequeño sobresellado con cera oscura. El otro se limitó a mirarla a los ojos, con una expresión en blanco, la misma que se ve en los rostros que repiten tantas veces tragedias que ya no saben cómo cargar con el dolor ajeno. Anya no necesitaba que hablaran. Sus piernas cedieron. La mano resbaló en el pomo de la puerta. Por instinto, se apoyó contra el marco de la puerta, tratando de mantener su postura mientras el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. ¿La señorita Anya Vasilieva?, preguntó el oficial. Ella asintió. Los ojos, vidriosos, ya se inundaron de lágrimas. Recibimos confirmación. Leonid Dmitriev fue considerado muerto en combate. Fecha estimada: 4 días después del último envío de la carta. El sobre que le entregaron parecía pesar toneladas. Lo sostuvo con dedos temblorosos. En el interior, solo una nota oficial escrita de forma impersonal, fría y despiadada. Una cita, una ubicación, nadie, ninguna certeza, pero eso fue suficiente. Leonidas, tú Leonidas. Cerró la puerta sin decir una palabra. Caminó por la casa como quien camina entre escombros. Cada rincón, cada objeto, parecía ahora cargado de luto. La silla donde leía sus cartas, la caja de madera con los souvenirs, el chal que lució el día de su despedida. Todo era ahora sombra. Cayó de rodillas en el suelo del dormitorio y finalmente lloró. Un grito que no tenía sonido, solo desesperación. Un grito que venía de un lugar al que ninguna carta, ningún recuerdo, ningún beso escrito podía llegar. Fue el grito del vacío. Nunca más pasaron las horas, quizás días. Ella no podía decirlo. Simplemente existía dentro de ese dolor. Y durante mucho tiempo ni siquiera pude abrir las cartas viejas. Era como si su amor la quemara, como si recordarlo lo hiciera más real y al mismo tiempo más perdido. Pero un amanecer silencioso, sin poder dormir, encendió una vela y se dirigió al palco. Se arrodilló ante ella como si rezara. Why? Con la delicadeza de quien toca lo sagrado, sacó la última letra. El que habló del beso, el que vino con el pétalo, lo leyó en voz alta aún, y entre sollozos sintió algo inesperado en paz, porque allí, en esa carta, Leonid ya lo sabía. De alguna manera, lo había sentido, y, en lugar de dejarla con miedo a la muerte, le había dejado un regalo, un beso eterno, un recuerdo escrito para perdurar más allá del fin. Anya sostuvo el pétalo entre sus dedos, se lo llevó a los labios, y como si tocara su alma, dijo en voz baja: lo sentí, Leonitan, sentí tu beso, y él vive aquí, en mí. Y entonces, en ese instante, supo que algo dentro de ella no moriría, que a pesar de las noticias que habían destrozado su mundo, el amor sobrevivió, no como una ilusión, sino como una verdad, porque lo que vivieron no dependió del tiempo, de la presencia,
ni siquiera de la vida. Depende solo de lo que sobreviva el silencio, a las palabras correctas, escrito en el momento adecuado y un beso. Eso, aunque nunca se haya dado, nunca se olvidará. Desde el día que recibió la noticia, Anya empezó a caminar todas las tardes hasta la antigua estación de tren. Era una ruta silenciosa, bordeada de árboles que parecían haber envejecido con el tiempo. Cada paso en ese camino fue un recorrido por el propio dolor, pero también una manera de mantener vivo lo que quedaba en la memoria. Se sentó en el mismo banco de madera en el que había estado con Leonid aquella mañana de su despedida. El lugar ya estaba desgastado, el barniz se estaba despegando, pero aún conservaba el aura de ese momento. Soplaba el mismo viento, el mismo cielo gris, la misma plataforma que vio partir a tantos amores, sin saber si volvería. Fue allí donde cerró los ojos y revivió, con los sentidos, con el corazón, con el alma, el tren llegando los pasos de Leonid, la mirada que intercambiaron, el abrazo fuerte, la vasolecho, la ausencia del beso, pero ahora todo era diferente. En la memoria de Anya ocurrió el beso, no como algo inventado, sino como algo real porque ella lo sintió, porque lo había leído con el corazón, porque aunque nunca había tocado sus labios en ese momento, sentí como si los hubiera tocado 1000 veces desde entonces. El beso estaba vivo, no en el pasado, pero ahí en regalo pulsando dentro de ella. Lo sintió cuando pasó los dedos por la carta, cuando el viento tocó su rostro con la misma suavidad que las palabras que había escrito. Sintió el sol de la tarde besando su piel, cálida y delicada. Lo sintió. Colocó el pétalo, ahora guardado dentro de un pequeño relicario de vidrio, sobre su pecho, y dejó que el tiempo lo silenciara. Y, con el paso de los años, Anya comprendió algo que nunca nadie le había enseñado, aunque algunos besos, cuando no se dan, se vuelven eternos, que la ausencia de un gesto, sustentada en el amor verdadero, adquiere una fuerza casi sagrada. Ella nunca dejó de extrañarlo, nunca dejó de soñar con lo que pudo haber sido, pero tampoco permitió que el dolor anulara el amor. Al contrario, lo convirtió en un faro en medio de la oscuridad. Algunos dijeron que era una locura revivir un beso que nunca sucedió, pero Anya sabía la verdad. Ese beso había existido, no en los labios, sino en el alma, y eso fue más que suficiente para mantenerla con vida. En los años siguientes, continuó visitando la estación. El banco envejeció con ella, su cabello se volvió blanco, su andar se hizo más lento, pero los ojos mantuvieron el mismo brillo, porque Leonid todavía vivía dentro de ellos. El instante todavía estaba congelado en el tiempo, el beso aún vivía, y, aun cuando ya no podía caminar sola hasta la estación, pidió que la llevaran. Ella se sentó en el mismo banco, y aún sin hablar, los que pasaban lo sabían. Allí, en esa mujer silenciosa, vivía una historia que el tiempo no había borrado. Solía leer consigo la carta del beso. Leyó en voz baja, veces ni siquiera necesitaba leerlo. Sabía cada palabra de memoria, pero le gustaba el sonido de esas frases, en el aire, como si todavía pudiera escucharlas desde donde estuviera, como si al decirlas creara un puente entre el ahora y el entonces. Este es nuestro beso, Anya, no del que se da con prisas, con miedo a que se vaya el tren, sino del que se da con todo el corazón, con los ojos cerrados, con la certeza de que hay amor suficiente para cruzar el tiempo. Y eso fue lo que hizo, día tras día, en cruzar el tiempo con el amor. Mantenía vivo el recuerdo de un beso que solo vivía en palabras, pero que, para ella, había sido el más real de todos. No necesitaba fotografías, reliquias, ni testigos. Todo lo que tenía que hacer era sentarse allí y cerrar los ojos. Y luego vino Leonid, joven, sonriente, acercándose, la brisa de la partida en tu rostro, la promesa en los ojos, y el beso, siempre lo beso. Y por eso, para Anya, él nunca desapareció por completo, porque el beso que vivió en la memoria nunca moriría. Pasó el tiempo. Anya siguió viviendo, pero no como antes, no como alguien que espera algo que aún puede llegar, sino como alguien que guarda algo que nunca le podrán quitar. No había otro amor, ningún otro hombre, solo quedaba el recuerdo, y con ello, lo suficiente para pasar los años. Los días se convirtieron en meses, los meses, los años, y los años, décadas. Anya envejeció en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de flores silvestres y fotografías en blanco y negro. Los vecinos la conocían como la señora de la estación. Muchos no conocían su historia en su totalidad,
pero todos sentían que había algo en ella que resistía la prueba del tiempo. Anne, un tipo de belleza que no dependía de la juventud, sino de la profundidad de alguien que amaba de verdad. Ella habló poco, era serena, discreta, observadora, pero había una fuerza silenciosa en su forma de vivir. Una fuerza construida no sobre lo que poseía, sino sobre lo que sentía. No tenía resentimientos, no hubo amargura, simplemente había un profundo respeto por la vida. Y el silencio, que aprendió a habitar en el silencio, fue su compañero. Una especie de refugio donde se guardan los recuerdos sin que se conviertan en ruido. No hablaba a menudo de Leonid, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había transformado su recuerdo en algo íntimo, sagrado, algo que no necesitaba ser explicado, solo sentido. Todavía conservaba la caja con las cartas, el papel amarillento, las líneas firmes de la letra de Leonid, el pétalo seco, todo estaba ahí, como había estado desde el principio. Pero, ahora no. Leía con frecuencia, no porque me doliera, sino porque ya me lo sabía todo de memoria. Esas palabras vivían en ella, ya no en el papel. Las cartas se habían convertido en parte de su alma. En algunos cumpleaños se permitía una lectura. Se sentó a la mesa, encendió una vela, colocó la carta frente a él y la leyó en voz baja. Lo hizo no como alguien que revive el dolor, sino como alguien que honra la eternidad de un sentimiento. Una vez, un niño del barrio preguntó inocentemente: «Señora Anya, ¿por qué nunca se casó?». Ella sonrió, miró el jardín donde las hojas caían lentamente y respondió simplemente: «Porque mi amor vive en otra época y todavía lo visito todos los días». Nadie lo entendió del todo, pero esa frase quedó en el aire, como un poema que resuena incluso cuando no se entiende. Anya aprendió a vivir con la ausencia como si fuera presencia. Tenía pequeños rituales. Ponía flores frescas en la mesa los días que soñaba con Leonid. Se sentaba junto a la ventana cada vez que oía el silbido lejano de un tren, y a veces, sin darse cuenta, se susurraba fragmentos de la última carta. Incluso, si no vivo para dártelo, este beso ya es tuyo. Pasaron las décadas y con ellas muchos se fueron. Amigos, familiares, vecinos. La guerra, que un día se llevó a Leonid, se convirtió en un capítulo de libros, una fotografía descolorida en los archivos del tiempo. Pero para ella, nunca dejó de ser personal, nunca dejó de ser real. Uno de esos últimos inviernos, cuando ya no salía tan a menudo de casa, Anya se sentó en el sillón del salón y miró el viejo reloj de la pared. El tiempo parecía más lento. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero su mente seguía lúcida. El recuerdo, intacto en el beso, sigue vivo. Luego hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Escribió una carta, pero esta vez no para enviar. Ella se escribió a sí misma, no, tal vez para él, o por tiempo, no importó. Él escribió en Leónidas. Todavía recuerdo la estación del sonido del tren, de las mariposas, en tu esto, pero sobre todo, recuerdo el beso que no compartimos. Me acompañó durante toda mi vida, Anne, y fue suficiente. Me diste lo que muchos no reciben ni con 1000 besos, la certeza de un amor que no necesita nada más para ser completo. Dobló la carta con delicadeza, lo colocó dentro de la caja con los demás, cerró los ojos y por unos momentos, en esa tarde silenciosa, sintió su presencia más fuerte que nunca, como si Leonid estuviera allí, arrodillada ante ella, susurrando: «Anne, he vuelto. Why?» Todavía te beso. En el silencio de ese momento no estuvo vacío, fue plenitud. Habían pasado décadas desde la guerra. El mundo era diferente. Las calles estaban más concurridas, los trenes más silenciosos, los jóvenes más ocupados. Pero en medio de la velocidad de los nuevos tiempos, algunas historias simplemente se negaron a desaparecer. Era un fin de semana frío cuando Miquel, un joven historiador apasionado por los relatos personales de la Segunda Guerra Mundial, decidió visitar una feria de antigüedades en un pequeño pueblo lejano. Había crecido escuchando a su abuela hablar sobre cartas de amor perdidas y discos olvidados, y ahora pasaba sus días buscando objetos que contaran historias que los libros oficiales no reflejaban. Esa mañana, algo llamó su atención: Anun, pequeña caja de madera desgastada con una cinta descolorida alrededor. Estaba entre montones de fotografías, medallas, botones de uniformes. El vendedor, un hombre de expresión cansada, se limitó a decir: «Estaba entre las pertenencias de una casa que será demolida. Nadie vino a buscarlo. Cosas viejas y sentimentales. Te gustan esas cosas, ¿no?». Mijail no respondió.
Acabo de abrir la tapa. Dentro, cuidadosamente apiladas, había docenas de cartas, todo dirigido a una mujer llamada Anya Vasilieva, y todo firmado por Leonid Mitriev. El papel estaba amarillento, pero aún era legible, y entre las cartas, un sobre más pequeño, sellado con lacre viejo, y con la siguiente frase escrita al dorso para que nunca lo olvides: nuestro beso vive aquí. El corazón de Mikhail dio un vuelco. Allí, ante sus ojos, no había solo letras. Hubo una historia, uno que hablaba de amor en medio del caos, de palabras que sobreviven a la pólvora, de sentimientos que desafían la ausencia. Era el tipo de descubrimiento que no se hacía todos los días. Compró la jaya, le agradeció en silencio, y esa misma noche pasó horas leyendo cada palabra. Era como si Leonid estuviera allí, susurrando sus emociones desde el más allá. Y es como si Anya, en silencio, estuviera esperando, todavía menos, a alguien que pudiera escuchar su parte de la historia. Mikhail no podía dormir. Al día siguiente, empezó a investigar a Anya Vasilieva. No hubo muchas referencias, pero encontró un expediente en un hospital local de una mujer de 97 años, residente en una residencia de ancianos. El nombre era el mismo, y algo en su corazón dijo: Ann era ella. Armado con las cartas, Mikhail viajó al lugar. El ambiente era tranquilo, perfumado con flores recién regadas. Al preguntar por la señora Anya, la enfermera sonrió con ternura. Sí, nuestro guardián del tiempo. Habla poco, pero tiene ojos que ven de lejos. Anya estaba sentada junto a la ventana, cubierta con un chal antiguo, y el pelo blanco cuidadosamente recogido hacia atrás. Los ojos, aunque envejecidos, todavía tenían una luz rara. Cuando vio a Mikhail acercarse con la caja de madera, algo en ella se despertó. No dije nada. Acabo de mirar. Y en el momento en que abrió la tapa y reveló las cartas, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella se tapó la boca con la mano, tocó una de las cartas con delicadeza, como si encontrara una parte de su propio cuerpo. El silencio reinó durante largos segundos, hasta que ella dijo, en voz baja: tú encontraste mi tiempo. Mikhail se sentó frente a él, sacó una de las cartas, la que tenía el beso, y empezó a leer. Las palabras de Leonid cobraron vida en el aire, y Anya, inmóvil, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro arrugado, sin molestarse en ocultarlas. Al final de la lectura, Anya se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Luego susurró: él siempre dijo que volvería, y ahora regresó por sus palabras. La emoción en la sala era casi palpable. Mikhail no podía explicar por qué estaba allí, ni por qué esa historia lo había encontrado, pero sabía que tenía un papel, ser un puente, sea testigo, ser quien, aún sin haber experimentado el amor, ahora le ayudaría a ser recordado. Anya cerró los ojos por un momento. Con una leve sonrisa dijo: el beso que escribió. Lo sentí todos estos años, pero escucharlo de nuevo, escucharlo ahora, fue como darle la bienvenida nuevamente. Y ese día sucedió algo sagrado. El pasado y el presente se tocaron. Se ha resucitado una historia que parecía haber quedado sepultada entre los escombros. No solo a través de las cartas, sino a través del gesto de un desconocido que entendió que el amor, cuando es verdadero, hay que contarlo. Y Anya, ya al final de su caminata, sintió que, finalmente, estaba lista. Porque ahora, no era solo ella quien llevaba ese beso. Alguien más lo conocía, alguien más lo sentiría, alguien más contaría tu historia. Y así, el amor continuó, por manos de alguien que nunca lo vivió, pero sí lo entendió. En los días siguientes, Mikhail empezó a visitar a Anya con frecuencia. No era solo un historiador, sino un joven de alma sensible, capaz de comprender que algunas historias no estaban destinadas a permanecer en los libros, sino en los ojos de quienes las vivieron. Y Anya, con su voz baja y sus gestos comedidos, empezó a verlo como algo más que una simple persona curiosa. Vi un mensajero, a un guardián. Las tardes eran siempre iguales ante caliente. Una luz suave que entraba por la ventana y cartas esparcidas sobre la mesa de madera de la habitación de la residencia de ancianos. Anya los interpretó con reverencia. Mikhail leyó siempre con una pausa, siempre con emoción. Y luego, un domingo despejado, sugirió algo diferente. Señorita Anya, ¿puedo leerlos todos en voz alta, de principio a fin? Ella dudó por un segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo: quiero oírlo todo, como si fuera la primera vez. Mikhail empezó con la primera letra. La letra era firme,
pero esperanzadora. Leyó lentamente, articulando cada palabra con cuidado, como si le estuviera dando voz a Leonid, atrayéndolo de regreso a la habitación. Presente entre ellos, Anya escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos cerrados, como si reconstituyera el pasado dentro de su pecho. Cada frase leída parecía abrir una puerta desde la estación de tren, desde la casa donde ella esperaba, desde el banco donde escribía bajo las luces parpadeantes de la guerra. Cuando Mikhail llegó a la carta del beso, la que estaba escrita con urgencia, como una declaración de despedida camuflada, se le quebró la voz por un segundo. Pero ella regresó, ahora más firme, más implicada. Cada palabra llenó el ambiente de un silencio diferente, un silencio denso, lleno de algo que parecía sagrado. Cerré los ojos y te besé, Anne, otra vez, como si el final estuviera cerca y lo único que quisiera conservar fuera esto. Al oír esta parte, Anya abrió los ojos despacio y miró al horizonte, más allá de la ventana. Afuera, el mundo seguía normal, pero para ella todo estaba suspendido en el tiempo. La lectura había reabierto una herida, pero también la había curado. Fue un reencuentro entre la voz y el corazón. Extendió su mano y tocó la de Mikhail. «Gracias por devolverme esto», dijo, casi en un susurro. Leí con los ojos, pero hoy escuché con el alma. Mikhail permaneció en silencio. Entendí que no había nada que decir. Algunas emociones son completas en sí mismas. Y entonces, Anya hizo algo inesperado. Pidió papel y bolígrafo. Con manos temblorosas, escribió algunas líneas. La línea era débil, pero decidida. «Leónidas, hoy volví a escuchar tu voz. Y por un momento, volví a ser esa chica de la estación. Gracias por amarme, incluso cuando la guerra intentó silenciarnos. Nuestro beso fue leído en voz alta. Y ahora es eterno». Dobló el papel con cuidado, lo colocó junto a las otras cartas y dijo: «Ahora está completo». Esa noche, Anya durmió temprano y durmió tranquilamente. Un tipo de paz que solo llega a quienes han experimentado intensamente lo que no se puede tocar, pero sí se ha sentido. Una especie de paz que llega cuando te das cuenta de que el amor no muere, cambia de forma. A veces se convierte en anhelo, a veces memoria, a veces voz. Mikhail regresó a casa con más de un juego de cartas antiguas. Llevaba consigo una historia viva, un amor que abarcó décadas. Sobrevivió a la ausencia y encontró su redención en la lectura. Y a partir de entonces, siempre que hablaba de guerra, no hablaba solo de batallas o estrategias. Hablaba de Leonid y Anya, del beso que no se dio, pero que, leído en voz alta, se volvió más real que cualquier gesto. Porque hay palabras que nacen para ser escuchada, y cuando se dicen con sinceridad, no solo resuenan, se tocan, vuelven a la vida. El tiempo, ese señor invisible que todo lo transforma, parecía haberse inclinado ante la historia de Leonid y Anya porque, a pesar de las últimas décadas, la guerra, las pérdidas, las palabras tragadas por el miedo y el destino, el beso que nunca ocurrió, nunca murió. Anya se fue una tranquila mañana de primavera, a los 98 años. El sol brillaba suavemente a través de la ventana. Las flores del jardín estaban en plena floración y una ligera brisa mecía la cortina blanca. Ella durmió y en su rostro había paz, una expresión serena, como la de alguien que finalmente se ha encontrado a sí mismo. Junto a él, sobre la mesa, estaban las cartas. En su regazo, con las manos entrelazadas, sostenía el último que Mikhail había leído en voz alta, el beso. El sobre estaba arrugado por el tiempo, pero el sello de cera aún se mantenía. En el reverso, las palabras que llevó como brújula toda su vida para que nunca lo olvides. Nuestro beso vive aquí. El personal de la residencia, respetuoso, no movió nada. Cuando llegó Mikhail, fue recibido con silencio. Al ver a Anya allí, todavía con las cartas en las manos, supe que se había ido exactamente como querían, con el amor aún vivo en su pecho, con Leonid todavía presente en el recuerdo, con el beso aún pulsando en alguna parte del alma. Recogió las cartas con cuidado, se los llevó consigo, no para guardarlos en algún archivo histórico, sino para compartirlos con el mundo. Sentí que ese amor no pertenecía solo al pasado, necesitaba resonar en el presente, necesitaba tocar otros corazones, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, es posible amar profundamente, con dedicación, con verdad. Y así es como Mikhail escribió un libro. No era solo una colección de cartas, fue una reconstrucción sensible de la historia de Anya y Leonid. Narró cada momento en la despedida en la estación, el beso no dado, el amor escrito,
la larga espera, el silencio, el reencuentro a través de la lectura. Cada capítulo llevaba el peso y la belleza de un amor que supo resistir la ausencia. El título del libro, El último beso, y en la dedicatoria, una frase sencilla para todos aquellos que todavía creen que el verdadero amor no depende del tiempo ni del tacto, sino del alma. El libro conmovió a lectores de todo el país. Las personas que nunca habían conocido a Anya o Leonid se encontraron llorando por sus cartas. Los jóvenes redescubrieron su fe en el amor. Los ancianos revivieron recuerdos olvidados. Las parejas empezaron a valorar más los gestos sencillos. Y muchos empezaron a escribir cartas de amor, de despedida, de reconciliación, porque se dieron cuenta de que hay una fuerza en las palabras escritas que el tiempo no puede borrar. Anya y Leonid se convirtieron en símbolos, no una historia trágica, sino una historia eterna, porque el beso que quedó en el papel ahora estaba en el corazón de miles de personas, y en una exposición organizada años después, en la estación donde todo empezó, Mikhail colocó la carta del beso original en una ventana. Junto a ella, una fotografía de una Anya joven, con el chal sobre los hombros, y una frase grabada en el cristal: algunos besos duran un momento en otros. Toda la vida visitantes de todas partes vinieron a ver. Algunos lloraban, otros sonrieron en silencio, pero todos se fueron con algo diferente en el pecho, a la sensación de que el amor, cuando es verdadero, nunca termina, porque hay gestos que no es necesario que sucedan para convertirse en realidad. Hay promesas que resisten incluso sin voz, y hay besos, como el de Leonid y Anya, que, aunque nunca se dan, se vuelven eternos. No porque fueron vividos, sino porque fueron escritos con el alma. Y así, en el ritmo de las letras, en el silencio de las ventanas, en el susurro de las páginas viejas, quedó vivo el último beso, no en labios que se tocaron, pero en palabras que cruzaron el tiempo, y como todo lo que es verdad, nunca murió. Él simplemente esperaba ser recordado. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no te vayas sin devolver algo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias que merecen ser recordadas. Y si crees que el amor verdadero resiste hasta el silencio del adiós, comparte este video con alguien que también necesite sentir esto. En los comentarios, escribe: en ese beso nunca murió, mantengamos juntos vivo el recuerdo de este amor que atravesó el tiempo.